raíz blanca con puntas verdes. Tienen primero más espacios. ¿Qué maceta uso para mi orquídea? Quédate en este video y despejarás muchas dudas. He indagado en varios videos y no he encontrado mucha información del tipo de maceta que debemos de usar en nuestra orquídea. Hay que tener en cuenta algunos factores muy importantes para seleccionar la maceta adecuada en nuestra orquídea, así que quédate en este video. Amigos, es que es muy común que tengamos una maceta que no es ideal para nuestra orquídea a largo plazo. Hay que tener en cuenta que las orquídeas en su mayoría son orquídeas epífitas, algunas litófitas, y muchos me preguntarán, ¿pero de qué estás hablando, Cristian? Bueno, es algo sencillo. Epífitos son plantas que viven sobre los árboles con su raíz al desnudo. Su raíz está expuesta al ambiente. Como vemos aquí, que vamos a explicar el porqué de estas raíces de esta forma así. Aquí se puede tallar claramente. Y las litófitas son aquellas que crecen sobre las rocas. Entonces, a la hora de nosotros comprar una orquídea, debemos observar su sistema radicular que esté en óptimas condiciones, como esta orquídea aquí que pueden observar. Una raíz blanca con puntas verdes. Lo importante es que la raíz esté blanca. Teniendo en cuenta de que vemos diferentes macetas, una con muchos huecos, aquí tenemos un ejemplo, vemos una maceta cerrada, aquí también tenemos el ejemplo, y en ambas vemos un buen desarrollo del follaje de la orquídea. También tenemos una maceta ecológica, que es la parte del coco, muy duradera, pero recomendado para ciertas especies. Y tenemos una de mis favoritas, que es la canasta. Esta la fabrico yo, amigos. Es una canasta que dura alrededor de 12 o 15 años de vida. ¿Y por qué es mi favorita? Bueno, teniendo en cuenta de que las orquídeas en su mayoría son epífitas, en este caso tenemos género de Cattleya y tenemos un género de Brassavola nodosa. También tenemos el género Catasetum. Estamos teniendo 1, 2, 3 géneros diferentes para que ustedes aclaren más sus dudas. Entonces, todas las plantas que tengan pseudobulbos, le vamos a aplicar una técnica que luego la vamos a enseñar, que la hemos enseñado muchas veces, que da resultados increíbles con esta Cattleya. Bueno, que aquí vemos un ejemplo que hay que llevarle a cabo un mantenimiento. Entonces, mis amigos, vamos a empezar. Pero antes vamos a ir a las áreas naturales donde están estas orquídeas. Bueno, en este caso estas son híbridas, pero sus descendientes nos muestran cómo les gusta vivir. Gracias por estar atento a la conferencia que te estoy dictando allá. Ahora viajemos a las áreas naturales donde está la Cattleya quadricolor. Miren, aquí la pueden ver, es endémica de Colombia y está en riesgo de extinción lamentablemente por su extracción, deforestación de bosques y desequilibrio en los ecosistemas. Amigos, aquí podemos ver un bioindicador positivo, tiene cápsulas de semilla, significa que hay polinizadores selectivos para esta planta. Amigo, cuadricolor, porque tiene 4 colores. O actualmente la han puesto Cattleya cándida, pero prefiero el cuadricolor como colombiano. Es cultura e historia que estás viendo aquí. Vengan por aquí, les muestro algo. Es que vemos un crecimiento simpodial, epífito. Las raíces vasculares están cubiertas del velamen, se aferra al árbol para sostenerse. Pero su crecimiento simpodial hace que sus raíces descuelguen. Amigos, tienen pseudobulbos, guardan agua, nutrientes y tienen la capacidad de sobrevivir en esas largas jornadas de sequía, donde hay ausencia de lluvia. En este caso ha estado lloviendo, estamos en época de floración, octubre del año 2025. Ha sido difícil encontrar estos ejemplares, pero es posible gracias a una persona de ese sector que las cuida y mantiene pendiente. Así que sigue atento en esta conferencia y aprende, anota. Recuerda los saludos desde acá, desde el país de Colombia, con la Cattleya quadricolor. ¡Oh, qué aroma! Y aquí tenemos un claro ejemplo de similitud de la condición preferida que le gusta a las orquídeas en su mayoría. Ellos sí, hay orquídeas terrestres o semiterrestres. Algunas que les gusta vivir en roca, como mencioné anteriormente. Así que es importante usted, sí, tú que amas las orquídeas, que preguntes primero que todo qué tipo de género de orquídea estoy comprando, de qué clima, para qué clima es.
Hay que recordar que todas las orquídeas provienen de las áreas naturales, sus descendientes, sus ancestros. En este caso ya son híbridos, pero todos sus descendientes provienen de las áreas naturales. De hace muchos años atrás se lleva un trabajo especial con la hibridación para obtener resultados increíbles. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es ese dato, que la persona que nos provea las orquídeas o las vende sea honesto y nos diga, mira, esta orquídea le gusta alta luminosidad y alta fuente de calor. Incluso sus hojas lo dan, sus hojas son muy robustas, erectas, como pueden ver. Y esta planta, que es la Brassavola nudosa, suele resistir sequías de una forma increíble, muchos meses sin agua. Y las catrellas pueden resistir hasta los 4 meses. Como vimos en el video anterior en las áreas naturales, que es un privilegio ver la catrilla quadricolor en in situ, o sea, por allá en el monte, como decimos los buenos colombianos. Entonces, esta planta, como vimos, tiene raíces que están al aire libre. ¿Y qué permite esto? Una vida sana en su sistema radicular y tallo. Cuando la orquídea Cattleya, pongamos esta querida por aquí y tomemos este ejemplo del tronquito. Cuando la orquídea Cattleya tiene sus raíces al desnudo, es menos propensa al ataque fúngico o de bacterias. Cristian, ¿qué es ataque fúngico? Los ataques de hongos, esos que nos pudren las orquídeas, ¿cierto que sí? Que a veces nos chocan. Pero entonces, cuando la raíz está al desnudo, cuando hay largas jornadas de lluvia, estas raíces no van a permanecer húmedas las 24 horas, van a permanecer húmedas poco tiempo, porque llegará el calor del día y evaporará el agua. Pero a diferencia de una maceta cerrada, vamos a tener más concentración de humedad. Aquí es donde viene un papel importante y espero que entiendas. ¿Alguna pregunta? En los comentarios puedes hacerlo. Hay veces que me van a responder, sí, pero bueno, responderé, se los prometo. Amigos, entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que ¿en qué clima estamos? ¿En qué clima estamos? Bueno, estamos en un clima muy seco, ambiente muy seco, que llega el viento y se arrastra toda la humedad. Entonces aquí sería chévere una maceta cerrada. Nos va a mantener esa conservación de humedad en las raíces. Y necesitamos que obviamente la planta esté bien hidratada. Pero el tema de la hidratación es interesante porque estos datos muy pocos cultivadores los dicen y los ocultan. Pero aquí estoy yo para decirte la verdad. Así que suscríbete. Entonces, al almacenar humedad y al haber alta humedad continuamente, va a afectar la planta a que no florezca. En este caso, las cattleyias. ¿Sabías ese dato? No. Bueno, ya lo sabes. Entonces, cuando la planta en las áreas naturales, antes teníamos un ciclo muy preciso. 3 meses de lluvia, 3 meses de verano o sol aquí en Colombia. Aquí en Colombia hay todos los suelos térmicos, para que lo tengan en cuenta. Pero estamos hablando de áreas semitropicales o tropicales o que cumplen estas condiciones que mencioné anteriormente. Cuando la planta se somete a ese hidroestrés o esa necesidad de agua, que esté sedienta por varios meses, se va a estimular a florecer. Entonces, el riego continuo o la abundante humedad en la raíz por una maceta cerrada o un mal sustrato, recuerden que el sustrato es súper importante, va a hacer que tenga mucha humedad, va a ser propensa a que le ataquen los hongos o las bacterias en jornadas de invierno, o si el sustrato retiene mucha humedad, entonces va a causar pudrición. Muchas veces veo a las personas que son felices replicando sistemas de cultivo. Ven el video, pero en el video no te dicen para qué clima es recomendado ese tipo de técnica. Te voy a dar otra explicación. Es el tema de los sustratos, aprovechando que ya estamos aquí y pronto pasaremos a la práctica y que ustedes aprendan fácilmente. El tema de los sustratos, recomiendo yo, a nuestra experiencia de cultivo, la corteza de pino pátula. Tenemos 2 numeraciones, una muy delgada que es súper fina y otra más gruesa, dependiendo el grosor de la raíz. Cuando son raíces delgadas se recomienda un sustrato fino. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué el grueso? Bueno, tranquilos. Cuando las raíces son muy delgadas, ese velamen, que es lo que recubre la raíz, que es lo que absorbe el agua, eso es como una esponja, por decirlo así. Cuando son muy delgaditas,
son muy propensas a que por un ambiente muy seco se dañe ese velamen, se afecte mucho. Entonces ahí es donde va y juega el sustrato delgadito para que se conserve una pequeña porción de humedad. En este caso es corteza de pino, pátula, y debe ser nueva y limpia. ¿Por qué no pueden reutilizarla? Si la reutilizan, puede correr el riesgo de que su planta se enferma o muera. Bueno, tenemos una más gruesa, recomendado para las raíces que son gruesitas, pero aparte de ello tenemos otra más gruesa, que es la que está aquí, que ya viene por aquí. Esta corteza de pino es mucho más gruesa, ahí se puede observar, miren ahí, por aquí, eso, miren que esta corteza es mucho más gruesa, y las raíces tienen primero más espacios para desarrollarse por dentro del sustrato, y miren, las raíces de igual forma buscan hacia fuera. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué pasa esto, Cristian? Bueno, ya les responderé. Esto también pasa porque, como tenemos un sustrato que no almacena mucha humedad, las raíces tienen que desarrollarse más y más, porque la planta detecta que en esta superficie o área donde vive hay poca presencia de agua, o sea, el agua o la humedad no están constantes. Entonces las condiciones de humedad son tan diferentes. En algunas de noche es todo muy húmedo, en otras de noche es todo muy seco. Entonces ahí donde juega el clima en donde estamos, es el tipo de sustrato de que debemos usar. Pero lo que es Cattleyas, amigos, hay que tener en cuenta algo. Las Cattleyas tienen órganos que se llaman pseudobulbos, que tienen la capacidad de almacenar agua, para soportar sequías hasta de 3 a 4 meses. Entonces, lo más recomendado para las Cattleyas es corteza de pino pátula sola. Hay personas que les gusta el cuarzo, sí, el cuarzo aporta calcáreos y todo ello, sí, pero ello lo podemos suplementar con fertilizantes, sea bioinsumos o fertilizantes agroquímicos. Ese cuarzo, que sea poquito, lo pueden dejar en el fondo de la maceta, pero poquito, no exageren, de verdad. El carbón también pueden, pero poquito, muy poquitico. Mira, si esta materia la echa el carbón, échale por una cantidad así y ya, lo va en el fondo. También aporta ciertos nutrientes, pero si estamos hablando de que sí, tú te gustan las Cattleyas o estos géneros que en su mayoría viven a nivel epífito, y si estás viviendo en un clima sobre los 1500, 1800 metros sobre el nivel del mar, entonces vamos a ver una problemática a largo plazo en las raíces de las orquídeas. ¿Por qué? Aquí tengo un ejemplo. Crecimiento de musgos excesivamente y crecimiento de algas excesivamente en las raíces. Aunque las algas se pueden combatir con ciertos productos como los amonios cuaternarios, que son algicidas y bactericidas. Entonces, teniendo en cuenta todos estos datos, que espero que lo estén entendiendo, estoy tratando de hablar un lenguaje muy orgánico, muy colombiano, entendible para todo el mundo, no un lenguaje tan técnico porque muchos no entenderían. La mayoría de personas que tienen orquídeas la tienen en casa, y la mayoría que le gusta orquídeas no sabe cómo cultivarlas o cuidarlas, porque el vendedor no te enseña, o solo al vendedor le importa vender. Incluso les cuento un secreto, hay vendedores que no saben cultivar orquídeas, solo compran y revenden. Sí, en serio. Pero bueno, aquí nosotros cultivamos y te enseñamos, y también te vendemos, obviamente. Compra una orquídea. Aquí dejo el WhatsApp en pantalla, donde puedes escribirnos y hacer tu pedido. Solo hacemos envíos dentro del país de Colombia. Lo siento por los de otros países, en verdad. Espero algún día tener los permisos para enviarles por allá. Lejísimo. Bueno, el tronco. Hablemos del tronco. En este caso es un tronco de árbol de café. Yo sé que hay muchos países que cultivan el café. Y el tronco de café, mis amigos, hablando de café, este 27 de marzo voy a estar en Coatepec, Veracruz, México. Allá estaré en México dictando conferencias en el Festival de la Orquídea. Se va a celebrar allá. Es el Día Nacional de la Orquídea en el país de México. Recuerden, 27 de marzo en Coatepec, México, para que compartamos por allá y aprendas unas talleres, una conferencia de enfermedades de orquídeas que va a estar súper chula.
Después nos veremos. ¿Y por qué me acordé del tronco de café con ello? Porque a donde voy es una zona muy cafetera, cultivan mucho café. Y los campesinos, cuando se le denomina acá en Colombia, soquean el café, quedan esos troncotes, gruesotes, pues tirados. Entonces uno los utiliza como cultivador y siembra estas orquídeas. Y si ustedes ven por acá o por acá, hay una pestañita que está el video de cómo siembro en tronquito. Pero primero sigue viendo este video y luego el otro taller. Entonces hay unas ventajísimas con este. En clima caliente las ventajas son grandísimas, porque la planta va a estar en las condiciones que le gustan, o le gustan sus ancestros, eso sí. Entonces hay otras desventajas en climas fríos. En climas fríos va a haber más abundancia de humedad y ello abre la puerta a los hongos saprófitos, y los hongos saprófitos son buenos devorando y transformando la materia orgánica. Entonces este tronquito se va a podrir muy rápido. Y también puede ser un huésped perfecto para algunos hongos que afectan las orquídeas, que ese tipo de hongos los veremos en otro taller. Y allá en México, que lo voy a decir, para que vayan a México. Entonces, amigos, hay ventajas y desventajas, pero lo más importante es saber en qué clima estamos. Pero el sustrato universal para todos los climas, desde nuestra experiencia, podemos decir que es la corteza de pino pátula. Hay veces que vemos los asiáticos que siembran en pura piedra, que siembran en musgo sphagnum, que en Brasil siembran con piedra, que en China siembran con puro carbón, que, ¿me entiendes? Pero ten en cuenta las especies que están sembrando ahí y el clima que se presenta en esas áreas. El musgo sphagnum, excelente, pero para orquídeas mini, para orquídeas que viven en bosques de niebla, es súper. Incluso contiene auxinas, hormonas que estimulan a que salgan nuevas raíces. ¿Ustedes lo pueden usar? Claro que sí, en un tronco. Recuerden que en el video anterior que les dije que estaba por acá, ahí explico. Pueden poner un poquitico debajo del tallo del rizoma, pero un poquito, mientras la orquídea enraiza para que ello estimule como un enraizador natural. Bueno, hablemos de la maceta con orificios. Me encanta esta maceta. En este caso tenemos una combinación de turba de coco, un poquitico nomás, con pino pátula. Como esta maceta es tan abierta, entonces la turbita de coco también nos ayuda a que cierre un poquito como la maceta, amarre el sustrato y todo ello. Y miren los resultados. Se ve que al almacenar más humedad por la turba de coco o capacho de coco, bueno, la parte blanda del coco, no sé cómo lo llamen en su país, al tener más presencia de humedad, la planta no se estimula tanto a desarrollar tanta raíz. Pero amigos, he notado algo. Cuando hay más raíces desarrolladas en abundancia, la planta tiene una mejor absorción de nutrientes, de agua, y tiende a florecer más. Como mantiene sedienta, ojo, les estoy dando un secreto, no se lo digan a nadie. Como mantiene sedienta, está algo estresada, que es un estrés que en sus hábitats naturales ella lo presenta. Entonces esto estimula a que estén floreciendo más constantemente. Obviamente la inflorescencia depende del tema genético, cruz, especie, pero esto que le digo ayuda mucho a cualquier especie. Bueno, en este caso estamos hablando de plantas que tienen pseudobulbos como cattleyas y que le gustan las áreas semitropicales o ambientes cálidos. Pero amigos, ello es en serio, de verdad, no les miento, es verdad. Sí, en serio. Bueno, mis compañeritos, mis orquí amigos, ¿qué más les digo a ustedes? Pensemos. Bueno, ya, es que me desubiqué. Entonces las canastas, estas las hago yo, y las canastas, al tener todos estos orificios, va a haber una probabilidad súper baja, como lo dije anteriormente, de que hayan ataques de hongos o bacterias, porque la raíz no va a mantener totalmente húmeda, sino que se va a secar rápido. Y por lo menos las macetas pues duran mucho tiempo, muchos años, bueno, ni tantos años las plásticas, por ahí 5 años, pero esas canastas que fabrico yo duran como 15 años, 15 años, imagínate, y son excelentes para cattleyas, porque queda bien aireada, todo el sistema radicular se ve hasta lo más de bonito y la planta tiene mucho donde crecer. Eso sí, usar el pino pátula grueso, más grueso que este. Entonces, mis amiguillos, vamos a ir
a la práctica. Espero que no se me haya escapado más. Saben, yo no suelo planear los talleres, yo los improviso. Pues obviamente tengo un conocimiento ya establecido, concretado, pero hay veces que me puede escapar algo. Bueno, palo ya, sustrato ya, materas cerradas, materas abiertas, inflorescencia, sustratos. Ah, ya, esta. Las materas ecológicas. Suelen almacenar alta humedad, amigos. Estas de coco almacenan mucha humedad. Miren cómo la fabriqué. Súper fácil. Muy fácil. Y duran, no, esto dura años, amigos. Esto para descomponerse, esto parece que no se descompusieran años. Pero amigos, estas materitas son recomendadas para especies que les gusta mucha humedad, por lo menos las que tienen las raíces delgadíticas, les gusta este tipo de macetas así orgánicas. Hay que hervirlas muy bien antes de, para desinfectarlas, para quitarles la grasa, los residuos de coco y todo ello, dejarlas full limpias. Las pueden lijar, pintar y quedan hermosísimas. Entonces amigos, vamos a la práctica para sembrar una orquídea. Bueno, mis amigos, esto muchas veces lo he enseñado, pero ustedes probablemente sea primera vez, así que vamos a la práctica. Aquí tenemos la canasta, vamos a sembrar en canasta. Tenemos el sustrato de pino pátula, vean que es grueso. Vamos a aplicarlo en la canasta. Uy, por aquí infiltró un pedazo de ¿qué es esto? No sé. Bueno. Esta hojita por aquí. Recuerden que tiene que ser sustrato de pino nuevo, sin utilizar, no reutilicen sustrato para orquídeas. No hagan eso, que eso es correr en riesgo de que su planta se enferme. En este caso, esa tijera ya está desinfectada. Usted la van a desinfectar con fuego, buen fuego, mucho, mucho, mucho. Y tenemos esta orquídea. Bueno, vamos a sacarla de acá. Que es que ella tiene un gancho de seguro, que ahorita van a saber por qué tiene esto. Pero ustedes van a sacarla. Esto lo hacemos cuando la planta tiene las raíces todas dañadas. En este caso esta planta ya está de mantenimiento. Entonces ustedes miren aquí lo que vamos a ver. Bueno, aquí. Esta planta lleva años en este tronco y mire su calidad de raíz. Pero esta otra planta lleva creo que 2 años aquí o 1 año y miren su calidad de raíz con la maceta cerrada. Esta maceta está toda cerrada, mire. Lo que le digo, mucho exceso de humedad o poca ventilación en el sustrato. Esto sí da ventilación de verdad. Poca ventilación en el sustrato va a afectar la raíz y la planta se le va a afectar su vida, su salud. No va a florecer casi, sino que uno, porque siempre también en materas cerradas, amigos. Hay personas que no les gustan las materas abiertas, que tienen que ser cerradas. Entonces pues, pues no todo el mundo tiene un control de humedad, pero bueno, no significa que las materas cerradas no sean opcionales. Sí, se pueden, pero recuerden el control de humedad al menos, si les gusta la materia cerrada. Toda esta raíz está deficiente, vamos a cortarla toda la raíz. Ustedes no se pongan con miedo, mis amigos, de verdad, a decir es que, ay, es que se va a morir, ay, es que me dijeron que se muere, me dijeron que eso está mal. Amigos, este procedimiento no está mal, este procedimiento es el mejor para Cattleyas. Esta planta se le cortó toda su raíz, vea, toda, y miren cómo ha desarrollado raíces nuevas. Entonces lo que seguimos haciendo, bueno, yo estoy haciendo esto así porque yo ya tiene la práctica, ¿no? Pero ustedes sean cuidadosos cómo cortan por la parte baja de la orquídea, bajo del rizoma, porque esos nuevos brotes hay que cuidar, los brotes pequeñitos. Todo esto lo vamos a cortar a muy detalle.
Ay. Bueno, por aquí cortemos más. Vamos retirando partes, sustratos que se van pegando ahí con las raíces. Eso. Vamos cortando. Eso es de paciencia, amigos. No se frustren si dañan la orquídea, si la cortan mal. Tranquilos. Todo es práctica. Nadie nació aprendido. Entonces aquí estamos enseñándote, así que tómalo con calma, con paciencia. No es necesario que trabajes así rápido como yo le reitero, uno ya tiene práctica en esto. Entonces uno ya sabe por dónde irle cortando. Bueno, como pueden ver, el rizoma va quedando ya despejado, muy despejado diría yo. Acabamos de quitar musgos, raíces que ya estaban deterioradas. Cortamos a ras. ¿Por qué cortamos, amigos? Resulta que si dejamos las raíces viejas, esta planta no se va a estimular a generar nuevo sistema radicular. Pero si cortamos todas las raíces, se va a estimular a generar nuevo sistema radicular, como le mostré anteriormente. Aquí ya tenemos una planta apta para sembrar. Miren qué bonita. Esta cepita de aquí vamos a cortarla. Aquí también. Listo. Y donde hicimos los cortes, voy a aplicar un yodo agrícola para sellar y formar una barrera que no vayan a atacar hongos o una bacteria por ahí. Ahorita sí volvemos a la canasta con el sustrato y la planta. Pero bueno, muchos dirán, bueno, si la planta queda sin raíces, ¿yo cómo lo voy a asegurar? Y lo vamos a asegurar con un alambre galvanizado. Este es un alambre galvanizado calibre 14. Y en este caso, como vemos que la planta va a tener un crecimiento para todos los lados, vamos a sembrarla en el centro. Si tuviera un crecimiento solamente hacia un solo lado, la sembraríamos a la orilla para que se propague por acá. Pero en este caso, esta planta está apta para sembrarla en todos los lados. Lo que hacemos es con el dedo corazón, es que vamos a sujetar en el medio. El alambre galvanizado lo vamos a pasar por acá abajo y que salga en la mitad del rizoma de la orquídea. Bueno, aquí ya salió, ¿cierto? Hacemos un gancho o una U de acuerdo al diámetro del rizoma y vamos a enganchar el rizoma, la parte más gruesa del tallo, como para que me entiendan, y de aquí vamos a alar. Cortamos el excedente con otra pinza. Miren ahí, cortamos, dejamos solamente un pedacito. Entonces aquí alamos y hacemos una U abajo. Queda bien firme. Y como resultado tenemos luego muchas raíces, que se ve muy hermoso y va a ser obviamente beneficioso para la orquídea. Entonces de esta forma es la forma muy ideal. No estoy diciendo que la mejor, pero sí da los mejores resultados que he podido ver. No porque lo dicte yo, no, sino que de verdad se puede ver reflejado. En muchos de mis videos están los ejemplos de muchas plantas, en el vivero, todo. Pero ustedes sí detallan aquí lo genial que queda con esta canastica. Y como tiene buena ventilación, el sustrato no se va a descomponer tan rápido. Como vimos en esta maceta cerrada, que el sustrato y las raíces estaban bastante afectadas. Pero, vuelvo y reitero, con control de humedad en macetas cerradas no va a haber ese problema. Pero con el tiempo es obvio que los sustratos se descompongan. Los hongos, en su mayoría que son hongos saprófitos u otros hongos descomponedores, van trabajando en ese sustrato y van deteriorándolo. Es normal, por eso es importante los mantenimientos y la inspección del sistema radicular. Así que amigos, gracias por llegar hasta aquí, por ver el video. Si tú viste el video por completo y escuchaste todo lo que dije, sé que te va a llevar un buen conocimiento que lo pondrás en práctica. Amigos, recuerda suscribirte aquí a tu canal, recuerda compartir a aquella persona que le guste la orquídea, comparte este video, de verdad, es de gran ayuda para mí y para esa persona que está introduciéndose o que tiene su colección de orquídeas. Así que bueno, mi nombre es Cristian Valencia, nos vemos en otros videos. Chao, chao. Si es tu voluntad realizarme una donación para impulsar el proyecto, ve al apartado de gracias.
ahí te saldrá una pestaña. Podrás seleccionar el valor que desees donar. De ahí podrás escribirme un mensaje, el que tú quieras, o alguna pregunta. Lo responderé. Así que recuerda apoyarme. Muchas gracias. Nos vemos.